Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar Evolución del Gobierno de Cuba en Entornos Ágiles. Mi nombre es Carolina Pogonza, les damos la bienvenida desde el área de marketing de TISOF. Muchas gracias por su interés en nuestra propuesta. Nos llena de felicidad hacer estos encuentros y que se sumen a acompañarnos. Por favor, si gustan, déjennos en el chat desde dónde se están conectando. También los invito durante el webinar a que nos dejen sus preguntas y consultas en el chat o en la sección QA, y al finalizar la sesión, con todo gusto, estas serán respondidas por nuestros expertos. Queremos recordarles que pueden visitar nuestro sitio web www.tisofglobal.com. Allí van a encontrar información sobre nuestros servicios y sobre nuestros eventos, así como también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y LinkedIn, para poder estar al día con todas nuestras novedades y ser parte de nuestra comunidad. Bueno, en el mundo tecnológico actual, la calidad es un factor crítico para el éxito empresarial. Las organizaciones de TI han experimentado una revolución en los últimos años, donde los enfoques ágiles se han convertido en la norma para mejorar la eficiencia y la velocidad en la entrega del software. Sin embargo, implementar procesos ágiles puede ser un desafío cuando se trata del control de calidad. En este webinar abordaremos cómo las organizaciones pueden evolucionar su gobierno de calidad en entornos ágiles. Las organizaciones de TI a menudo enfrentan dificultades para administrar activos de calidad en este tipo de entornos más veloces. La experiencia adquirida en el campo de la garantía de calidad, el control de calidad y la ingeniería de calidad nos ha permitido, junto a nuestros expertos, desarrollar estrategias efectivas para ayudar a las organizaciones a evolucionar su gobierno en calidad en entornos ágiles. Para eso, hoy vamos a contar con la presencia de nuestro equipo experto, quienes van a compartir con nosotros sus conocimientos prácticos y experiencias para ayudarlos a llevar el desarrollo ágil al siguiente nivel. Hoy contaremos con la presencia de Diego Tucci, que es nuestro CTO, Luis Tobar, Head of Business Unity, Billing Quality TISOF, y Vicente de Paul Martínez Ojeda, QA Delivery Manager de TISOF España. ¿Sí? Bueno, yo los voy a dejar en manos de Diego Tucci, nuestro CTO. Él es ingeniero en sistemas de software información graduado de la Universidad de La Matanza, con MBA de UCEMA, y cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en el campo de la tecnología, los sistemas de información y la industria de servicios digitales. Bueno, adelante, Diego. Bueno, muchas gracias Carolina por la introducción, por la bienvenida. Gracias. Realmente estoy muy entusiasmado con el seminario de hoy, por la temática en sí, porque veo que hay mucho interés de nuestros invitados, ahí estoy viendo de distintas empresas y de distintas ciudades y partes del mundo, tanto de Latinoamérica como de Europa, así que me entusiasma mucho la convocatoria y el interés sobre todo, y porque bueno, vamos a compartir una muy linda sesión con dos grandes referentes, Vicente y Luis, que realmente tienen gran trayectoria y conocimiento en el mundo de la calidad, de QA, y en prácticas avanzadas, ¿no? En entornos ágiles y en entornos DevOps. Mismo la problemática en sí que queremos abordar hoy, fíjense que es el gobierno, el ciclo de vida de la calidad, pero con esta mirada de una problemática, de un camino que probablemente en todas las compañías donde están trabajando hoy están poniendo foco, que es trabajar en una forma ágil y salir rápido al mercado, atendiendo a las necesidades de sus clientes principalmente. Avanzamos entonces con la presentación de hoy y nos gusta partir con nuestro foco, ¿no? Nuestra mirada, nuestra premisa como compañía, pero lo van a ver también, por supuesto, en nuestros servicios y en la temática de hoy, que es aprovechar al máximo el uso inteligente de la tecnología, de las inversiones tecnológicas que las compañías hacen en dar un mejor servicio a sus clientes. Ese es nuestro foco, hacer la vida más fácil a estas empresas, a estas personas y a los clientes finales, realmente a través del uso inteligente de la tecnología y optimizando al máximo las inversiones tecnológicas efectuadas. En ese camino, avanzamos una, por favor, nosotros
Hace muchos años que estamos en la industria, en este mercado, fíjense, desde el 99, con un equipo que realmente tiene gran sustento de profesionales y gran sustento de proyectos, más de 5.000 proyectos exitosos en nuestra historia, en trayectoria, con más de 1.100 colaboradores, y fíjense que tenemos una gran cobertura, principalmente en Latinoamérica y en Europa, con proyectos en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, en Centroamérica, México principalmente, y en Europa desde España, pero abordando proyectos con compañías muy importantes de distintas industrias y de distinta índole, ayudándolas en eso de eficientizar la tecnología y trabajando de la mano en equipos con nuestros clientes para abordar sus desafíos. Entonces, avanzamos una más, por favor. Realmente venimos trabajando, y sobre todo en el campo de la calidad, de QA, de Built-in Quality, de calidad anticipada, de calidades de origen, desde distintas aristas del gobierno de QA. Fíjense en gran cantidad de clientes muy relevantes en la región, y de distintas industrias: banca, telco, retail, seguros, gobierno, consumo masivo. Realmente tenemos una buena solidez y sustento en proyectos con las particularidades de cada uno de este tipo de empresas, y sobre todo del tipo de industria y de la experiencia que se espera de los clientes en cada una de estas industrias. Y en ese sentido, avanzamos uno más, por favor. Hoy vamos a estar profundizando en lo que nosotros abordamos en este camino de eficientizar la tecnología, principalmente desde dos aristas: desde el ciclo de vida del producto digital, ayudando en ese camino, a mejorar ese camino, a eficientizar ese camino, a estar a la altura del negocio, del cliente final en definitiva, y mezclado también con temas de agilidad, como cómo abordar la agilidad desde distintas ópticas y focos para hacer más eficiente también el trabajo en equipo y el despliegue o el ciclo de vida completo de nuestros productos digitales. En ese sentido, nosotros planteamos nuestro viaje como Journey. Avanzamos uno más, por favor, para cubrir el end-to-end, ese ciclo de vida, y para simplificar este journey de soluciones que ofrecemos para avanzar en esa eficientización de la tecnología. Cubrimos desde la gestión de la demanda, el portafolio, los proyectos, las épicas, los requerimientos, en formato bimodal, multimodal, adaptándose a la realidad de cada producto, de cada canal digital, de cada tipo de proyecto, en nuestro viaje de bimodalidad, para luego ayudar también a la construcción del producto digital, ya sea con la codificación, el diseño, la evolución de esos productos, o ayudando a nuestras compañías clientes también a evolucionar los productos que ya tienen o contrataron o desarrollaron, incluyendo también la certificación del producto a nivel calidad funcional, técnica, de seguridad. Bueno, nuestro journey de calidad, donde vamos hoy a profundizar y hacer doble clic, para luego también cubrir el despliegue de ese producto, y en definitiva la orquestación completa y la automatización completa del ciclo de vida, para hacer realidad un camino hacia la integración continua, despliegue continuo, o al nivel de automatización que se requiere para salir con el time to market al que uno aspira. Y finalmente, en la operación del producto, lograr con nuestro journey de operación una buena experiencia de nuestros clientes en el uso de estos aplicativos, de estos productos digitales, atendiendo su demanda, monitoreando su demanda, observando cuál es el journey de nuestros clientes y mejorando esa experiencia, o volviendo hacia el infinito del DevOps para evolucionar o adaptar y corregir cualquier falla que pueda aparecer en esa experiencia, en esa operación. Entonces, hoy vamos a estar profundizando en nuestro viaje de calidad, pero siempre en el concepto de end-to-end, del ciclo de vida del producto. Y si se fijan,
haciendo doble clic en calidad, pero con la mirada completa, inclusive nuestra mirada de innovación digital, de transformación digital, de explotación de datos, de automatización, de inteligencia artificial, inclusive, para ayudar en este ciclo completo del producto digital, hoy desde la mirada del Yarni de calidad. Le doy la bienvenida ahora sí a Luis, nuestro referente regional de justamente esta problemática desde México, y luego el plato fuerte con Vicente haciendo doble clic en la problemática desde España. Adelante, Luis, por favor. Muchas gracias. Bueno, también quiero darles la bienvenida y agradecerles la presencia de estos temas referentes a cómo ayudamos a las organizaciones para lograr estos productos digitales y este journey completo de la calidad. Nos entusiasma mucho, son temas y son retos que abordamos desde hace más de 22 años desde TSoft, y que hemos ido acompañando a diferentes organizaciones para poder lograr este tipo de transformaciones. Si bien las prácticas y las capacidades de las organizaciones referentes a temas de calidad originalmente se han enfocado en las prácticas de control de calidad, es decir, prácticas de la verificación y la validación de esos productos digitales, nosotros, desde hace más de 22 años, realizamos este tipo de servicios a través de potenciar y ayudarles a incrementar este tipo de capacidades y constantemente, bueno, de la mano también de la implementación o de los temas que tienen que ver con implementación herramental que nos da soporte a la entrega de estas capacidades y ayudarles a incrementarlas, ¿no? Eso definitivamente apalanca los temas de eficiencia, apalanca los temas de control y de el gobierno de la calidad. Y si bien desde TSoft entregamos este tipo de capacidades, ya mencionaba por ahí, Diego, algunas de los principales referentes a los que hemos acompañado en este tipo de journey hacia un mayor control y ahora ingeniería de calidad, no solamente desde la parte más técnica con estas prácticas de verificación funcional manual, automatización funcional, otros aspectos técnicos como temas de desempeño, temas de la calidad, también desde otras perspectivas no funcionales de la calidad de los productos digitales. Para nosotros también es muy importante cómo ayudarles, cómo acompañarlos en este viaje que tienen, en este viaje de transformación digital de la organización completa, a través también de servicios, de otro tipo de maneras de acompañarlos en cuanto a generar estrategias completas y que también nos permita apalancar y apuntar hacia sus objetivos de negocio en este journey hacia el ciclo de vida completo de los productos digitales, ¿no? Avanzamos una, por favor. Vale. Nuestro foco cuando hablamos del desafío de lograr este tipo de objetivos en entornos ágiles, regularmente nos organizamos en torno a células y que están dirigidas por diferentes tipos de verticales o diferentes tipos de proyectos que apalancan esos productos digitales. Y si bien es necesario para poder generar este gobierno de la calidad en todo sentido, desde la parte de métricas, desde la parte de estrategias de negocio y tecnológicas acompañados de áreas adicionales que le dan soporte a las plataformas y que dan soporte también a estrategias de evolución hacia la agilidad y el camino hacia el infinito de DevOps, hacemos foco específicamente de manera inicial en los equipos de desarrollo. En los equipos de desarrollo porque en todo este ciclo de vida de estos productos digitales, necesitamos prepararnos e impulsar desde los equipos de desarrollo estas tanto prácticas, estrategias, implementaciones herramientales que nos permiten lograr este tipo de objetivos y este tipo de desafíos. Avanzamos una, por favor. Es aquí donde hacemos foco.
Ahora, ¿cuál es nuestra visión que nos ha funcionado no sin antes mencionar que este tipo de soluciones no pueden ser genéricas? Tenemos una visión para hacer foco en este tipo de estrategias dentro de la realidad específica de cada organización. Hacemos estrategias específicas. ¿Qué nos permite esto? Poder tener una visibilidad punta a punta de todos los aspectos relacionados con la calidad tanto del producto, del proceso, del producto digital, del proceso y de cómo nos organizamos en torno a esos productos digitales. Para poder lograrlo es necesario algunos elementos que ahora profundizaremos un poco más con las láminas y con la presentación que nos va a ayudar Vicente, pero este es el qué. Lo que buscamos es lograr nuestra visión a corto, mediano y largo plazo de forma evolutiva, porque este tipo de desafíos no se logran de un día para otro, pero sí que podemos ayudarlos a dar saltos cortos, efectivos, que logren este tipo de objetivos. ¿A través de qué? De lograr diferentes aspectos que nos dan el soporte, la base, y además que permitan la flexibilidad, permiten la adaptabilidad a la realidad en la que viven, porque sabemos que pues las diferentes personas que ahora nos acompañan, todos ustedes, tienen diferentes retos, tienen diferentes planes estratégicos, tienen diferentes combinaciones de productos digitales, tienen diferentes maneras de abordar, incluso hasta con proveedores diferentes, y cómo gestionamos la estrategia, la visibilidad y además el control, monitoreo y control de estas estrategias que nos dan pie a poder homologar y al mismo tiempo ser lo suficientemente flexibles para que el proceso no impida que logremos este tipo de eficiencias, ¿no? Avanzamos una, por favor. ¿Qué tipo de desafíos regularmente buscamos o perseguimos? Ahí ya mencionaba también ahí Diego. Hay desafíos respecto a la calidad de los productos, referente a pues, cómo nos causa pérdidas en imagen, en dinero, en satisfacción de los usuarios por parte de los riesgos de los productos, riesgos más técnicos, que tienen que ver con los incidentes productivos que identificamos durante los procesos de la ejecución del control de la calidad. No menos importante es cómo logramos una calidad del proceso mucho más eficiente, preparándonos desde las áreas de calidad y además ayudando a impulsar los equipos completos de desarrollo y en su caso ya de DevOps, equipos más grandes, para lograr apalancar esto de lead time que apunta hacia el time to market. Queremos sacar los productos digitales con la calidad técnica suficiente y además lograrlo en el menor tiempo y costo posible. Es un reto porque en los entornos ágiles, los equipos de desarrollo pues constantemente pueden a veces tener una mayor adaptabilidad a estos ritmos, pero lo importante es que construyamos los productos digitales con calidad desde el origen y nosotros podemos ayudarlos a ese desafío. ¿Qué sucede también con este tema del lead time o del time to market? Que es con ello también apalancamos este tipo de objetivos de negocio que nos permite también ser competitivos en el mercado. Y siempre, 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 a través de diferentes maneras de hacer estrategia referente a este tipo de indicadores del performance de los equipos, tener al usuario en el centro. Para nosotros es muy importante a los usuarios finales, a sus clientes, tenerlos para poder tener la mejor evaluación y que los productos digitales que se están desplegando en la operación satisfagan a los usuarios, deleiten a sus usuarios. Ese es nuestro objetivo final. No solamente ejecutar prácticas de calidad que sean técnicamente completas, sino con el usuario en el centro, poder lograr este tipo de objetivos, poder lograr este tipo de desafíos. Y bueno, hablamos entonces de la calidad del producto, hablamos de la calidad del proceso y hablamos de la satisfacción del usuario, porque eso se puede desglosar en muchas métricas más detalladas, pero este tipo de desafíos no es fácil lograrlo si no tenemos una estrategia adecuada. Este es nuestro objetivo para ayudarles a lograrlo. Sabemos que en diferente medida
muchos de ustedes están en este camino y queremos acompañarlos. Este tipo de retos son los que nos encantan enamorarnos de sus problemas, de sus áreas de oportunidad y ayudarles a modelar y ayudarles a poner el orden necesario y ayudarles a hacer las estrategias para lograr este tipo de objetivos. Así que, bueno, profundicemos más en el cómo, profundicemos más en el detalle de este tipo de desafíos más específicos y cómo les podemos ayudar a abordarlos. Así que le doy el paso a Vicente, que nos va a ayudar a dar este tipo de profundización. Muchas gracias. Gracias, Luis. Nosotros hoy día nuestra intención es ayudarlos a limpiar. Y vamos a usar este concepto de limpiar como un concepto que nos invita a que miremos un poco hacia atrás. Yo les invito durante la presentación a que un poco hagamos un viaje y en este viaje miremos hacia atrás y miremos a nuestra organización y tratemos de identificarnos con cada una de las cosas que vamos a ir tratando en la presentación. Limpiar, ¿cómo limpiar? Con una escoba, una aspiradora robot o un robot inteligente, da lo mismo, pero la idea con esto es que durante todos estos años hemos ido convirtiéndonos hacia la agilidad, hemos sacrificado muchas veces la velocidad por otro tipo de cosas, pero y dejando a lo mejor la metodología un poco de lado, pero la idea es ayudarlos con esto a limpiar. Y aquí nos detengamos a ver un poquito qué es lo que está pasando. Muchas veces nosotros nos encontramos, y me he encontrado con mucho orgullo en muchas empresas que dicen, yo tengo 3.142 casos de prueba. Ya, perfecto. Y a lo mejor con 3.000 me quede poco, pueden ser 5.000, 10.000, 15.000, y haces algo con ellos. Porque muchas veces se piensa que tener más es mejor, pero resulta que ¿qué hacemos con estos 3.000 o 5.000 u 8.000 casos de prueba? Por otro lado, solo Jaime es el experto del proceso. Es decir, si Jaime le pasa algo o si Jaime se nos va, nuestro proceso queda un poco ahí detenido. O el conocimiento se nos va. Vamos a implementar DevOps y QA lo vemos más adelante. Perfecto. Y resulta que todavía no se tiene claro en muchas empresas en las cuales no se tiene claro que QA es parte de este proceso de DevOps. Entonces nos preocupamos en automatizar, nos preocupamos en instalar pipeline y todo eso, y resulta que QA lo vamos dejando atrás. Tenemos que automatizar todas las pruebas. También lo he escuchado mucho. Tenemos que automatizar todo porque resulta que vamos a entornos full automatizados y todo lo tenemos que automatizar porque hoy día yo quiero automatizar todo. Da lo mismo cómo, pero tenemos que automatizar porque yo quiero tener el 100% de mis casos automáticos. ¿Para qué vas a registrar el defecto en la célula si somos todos amigos? No lo registres. Aquí en la célula estamos todos juntos, no lo registres. Tú dime, yo lo corrijo y todo, en el fondo, ¿para qué nos vamos a perjudicar con eso? En entornos ágiles, el QA es independiente. No. Aquí yo tengo a mi analista QA aquí en la célula, no me vengan con ninguna metodología extraña, con ninguna cosa rara. Por favor, déjenme a QA tranquilo. Excelente. Encontramos defectos en el 80% de las pruebas. Maravilloso. El QA es perfecto. Y nuestro equipo de desarrollo, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? O sea, es penoso encontrar un 80% de defectos de las pruebas o que las pruebas estén un 80% con error. Es penoso porque eso no habla bien de nuestro equipo de desarrollo. Y más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué vamos a cambiar el QA si hace 10 años que lo hacemos así? ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Para qué lo vamos a evolucionar? Entonces, todas estas cosas es algo que yo he escuchado en la realidad y que ya la verdad es que son bastantes años y que he escuchado a lo largo del tiempo y de alguna manera esta presentación, quiero detenerme y analizar un poquito con ustedes. Bueno, les doy la bienvenida a este webinar. Muchas gracias por su participación. Yo soy Vicente Martínez. Soy QA Delivery Manager para nuestra filial de España. Y un poco mis antecedentes, la verdad es que no me gusta mucho ser autorreferente, pero
en el fondo un poco para que digamos, oye, ¿quién es este que nos viene a hablar aquí de lo que tenemos, lo que no tenemos que hacer? Un poco llevo un par de años de experiencia en este tema. Entonces, aterrizando un poco a esto, ¿qué es el gobierno de Cuba en un entorno ágil? ¿En qué se resume todo esto? Dadas las problemáticas que presentamos inicialmente, en donde de hace muchos años nos preocupamos de incrementar la velocidad, de que vamos más rápido, que saquemos el sprint rápido, que tenemos solamente 2 semanas y todo, si yo voy en este ritmo y donde me preocupa más la velocidad que la calidad, no sirve de nada, no sirve de nada. Por lo tanto, la velocidad sin un control de la calidad transversal no sirve porque voy generando mucha deuda técnica y más adelante vamos a ir viendo cuál es la problemática que se transforma después de todo esto. Un poco aunando lo que hablaba anteriormente Luis y también Diego, nosotros vemos más hoy día un tema de la ingeniería de calidad. Hoy muchas veces el tema de la calidad o de las áreas de Cuba era más bien un poco artesanal, que tomábamos la foto, la pegábamos en un Word y corríamos las pruebas a mano. Hoy día es un proceso más ingeniería, debe ser un proceso más maduro y mucho más eficiente. Entonces cuando me dicen, mira, si el Cuba hace 10 años funcionaba perfecto, claro, hace 10 años, con la tecnología hace 10 años atrás, funcionaba perfecto. Pero resulta que hoy esto ha ido evolucionando, las tecnologías han ido evolucionando y nosotros también debemos evolucionar en este proceso que hoy día se convierte en mucho más ingeniería. Y la visión de calidad debe ser de punta a punta. La calidad no es solo responsabilidad del área de Cuba, la calidad es responsabilidad de toda la organización, desde que se genera la idea hasta la puesta en producción. Somos los responsables de la calidad, son los responsables todos, no solamente el área de Cuba. Entonces hoy día nosotros definimos ciertos drivers que de alguna manera ayudan a eficientar esta base, o sea, a eficientar este proceso de Cuba mediante las bases o los baselines de Cuba que llamamos, que es la optimización de la cobertura de pruebas, es decir, no puedo hacer pruebas exhaustivas, y eso lo dice la literatura y lo sabemos todos los que nos dedicamos en este mundo. No podemos hacer pruebas exhaustivas, no podemos probar todo, pero sí probemos lo que de alguna manera nos deja tranquilos respecto al riesgo de la puesta en producción. No podemos automatizar todo, tenemos que automatizar, más adelante vamos a hablar de esto. No podemos automatizar todo, automaticemos, seamos eficientes a la hora de automatizar. Lo mismo en el proceso de que muchas veces se deja de lado, no, el tema de los datos, no nos preocupemos, después los vamos generando. Fíjense que muchas veces, y insisto, se van a sentir muy identificados con esto y otras cosas, muchas veces tú demoras más preparando los datos que ejecutando la prueba. Entonces, por lo tanto, si yo no tengo una buena gestión de los datos de prueba, perdón, si no tengo una buena gestión de los datos de prueba, muy complejo va a ser después de probar, ya sea manual o automático. El dato de prueba es un driver de esto. Después está la ingeniería de performance, cómo en el fondo cuándo y cómo hago una buena prueba de performance o rendimiento, o en el fondo los distintos tipos de pruebas de performance que tenemos. Cuándo y en qué minuto la hago es muy importante. Los reportes de la visualización, tengo que ver qué es lo que está pasando en todo este proceso. Y el uso de la data, Yo aquí puse el uso de producción, de los datos de producción para el análisis de falla. Lo que falla en producción es algo que yo tengo que incluir dentro de Cuba. Sí o sí tengo que incluir dentro de Cuba. Entonces tengo que ver no solamente los defectos de Cuba, sino que también tengo que ver los defectos de producción. ¿Cómo se está comportando el software en producción? ¿Se comporta bien? ¿Tengo deuda técnica? Y eso tenemos que trasladarlo e ir hacia adelantando la calidad en base a la data que yo voy teniendo. Con todo esto se transforma un testing mucho más preciso, se transforma un testing mucho más eficiente de alguna manera, con todo este tipo de baseline. Y esto repercute hacia la organización, repercute en la confiabilidad del sistema, en la optimización de costos, en la reducción de los tiempos de ciclo y en los resultados del negocio, que tengo un time to market más rápido, porque en el fondo no estoy probando de manera eficiente. Mejora la experiencia cliente, un poco lo que se comentaba anteriormente, y por otro lado mejora la performance del negocio. O sea, en el fondo, si yo hago pequeños cambios acá, es donde yo voy a poder ver los resultados hacia arriba. Entonces, dentro de la organización, ¿cómo se traduce todo esto? ¿Qué pasa en un entorno ágil? Los invito a que nos situemos en nuestros entornos ágiles o híbridos o lo que tengan ustedes
en sus compañías, en su empresa. ¿Qué está pasando en un entorno ágil? Tengo una célula donde tengo todos los roles de la célula, mucho, poco, bueno, depende de la organización, pero siempre tengo mi persona de QA, 1 o 2 también, o el automatizador también puede estar ahí. Yo tengo una célula, perfecto, hay una célula, la controlo, no pasa nada, tengo controlado el proceso. Se me suma otra célula más, otro equipo, ya también lo puedo controlar sin problema. Se me suma un tercero, ya me está costando un poquito, porque en el fondo, ¿qué hace Jaime aquí? Los otros saben lo que está haciendo Jaime, tienen que ir a preguntarle a Jaime, pero claro, en 3 células, Jaime, recuerden el ejemplo anterior, es el experto del proceso. Tengo que ir a preguntarle, sí, con 3 células es fácil. Con 4 células, chuta, ya esto se me complica un poco. Pero ¿qué pasa cuando tengo más células? Cuando esto se me incrementa, y aquí puse pocas. ¿Cómo hago que estas células conversen entre sí? ¿Cómo hago que muchas veces los casos de prueba que generó la célula 2 son los que va a ocupar la célula 8 y los que va a ocupar a lo mejor la célula 9 o 7? Entonces, ¿cómo hago que conversen en términos de tener un repositorio común de casos de prueba? En términos que muchas veces, porque ¿qué pasa? Que muchas veces las células se chocan con los componentes, una célula a lo mejor, esta célula y esta célula está probando lo mismo, y estoy duplicando las pruebas. Entonces, ¿cómo hago que estas células conversen? Entonces, con eso, de alguna manera, nace el gobierno de QA. Y este gobierno de QA lo que hace, de alguna manera, no es ir a fiscalizar lo que está haciendo la célula. En el fondo, no es que tú pierdas la independencia de la célula en términos de lo que haya que probar. En el cómo probarlo y cuál es la estrategia de cómo probarlo, y cómo documentarlo, cómo está el proceso, es donde actúa este gobierno de QA. Más que ser un agente controlador y estar con el látigo, ya, eso en ningún caso. Pero sí, la idea es que, de alguna manera, cada una de estas células tenga un baseline o un marco de trabajo por donde, en el fondo, moverse, donde ejecutar los casos y eso. Ese es el propósito del gobierno de Cuba. Entonces, la idea es limpiemos, pero con orden. Seamos eficientes a la hora de limpiar todo esto que nos fue dejando la célula y en ese sentido es donde nosotros planteamos los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de este gobierno de Cuba? Primero, es potenciar el chip-less de la calidad. O sea, en el fondo, cómo nosotros adelantamos y cómo nosotros hacemos que nuestros procesos de QA se adelanten gracias a los activos o en el fondo gracias a este gobierno de QA. Les pongo, por ejemplo, en un cliente, nosotros que tenemos acá en España, lo que hicimos fue pasar los casos automáticos desde que se generaban en QA para que se ejecutaran en los equipos de desarrollo. Entonces, eso permitía que el equipo de desarrollo ya pudiese hacer un pequeño testeo en su entorno de integración continua, podía hacer un pequeño testeo de cómo estaba comportándose la aplicación antes de pasar a QA. Entonces, acciones como esa nos permiten ir identificando, ir adelantando la calidad. En el fondo, ¿cómo yo contribuyo a que cuando lleguen los temas a QA, lleguen con un mejor índice de calidad, un mejor índice de funcionamiento, que si no hiciéramos ninguna revisión? Y por otro lado, la idea es preparar un modelo operativo que soporte este modelo eficiente y este modelo de un entorno en un ecosistema ágil. Y con algunas cosas muy, muy simples. Primero, definir cuáles son los perfiles de los roles y la estructura dentro del área de QA. Definir estándares de QA. ¿Cuándo algo está bien o está mal o cuándo está preparado para pasar a producción? Muchas veces dicen, ya, sí, mira, pasémoslo porque a mí me parece importante, porque a mí me parece perfecto, porque el negocio está de acuerdo y hace lo que tiene que hacer. Pero nosotros como QA, ¿tenemos algún estándar? Es decir, no sé, si el 90% de las pruebas están correctas, bueno, pasa a QA, no sé, defectos con severidad 3 y 4 pueden pasar o sea, temas con defectos, severidad 3 y 4 pueden pasar, pero no con severidad alta o media. Alta o media. Entonces, tenemos que definir una estructura, definir también el modelo de fábrica. Si tengo entornos que son multiproveedores,
Tengo que definir cómo quiero yo que trabaje mis fábricas de testing, mis fábricas de pruebas. ¿Cómo tienen que trabajar estas fábricas? Por otro lado, ¿cómo voy a medir? ¿Cómo voy a hacer las mediciones? Y aspectos comunicacionales, gestión del cambio, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el alcance de este gobierno? Porque este gobierno también tiene que tener un alcance, tiene que tener un rayado de cancha para decir, mira, este es el marco en el cual va a funcionar este gobierno sin interferir en el trabajo de cada una de las células. Las células tienen su tiempo, tienen su espacio. Entonces, lo primero es estructurar y caracterizar el proceso de aseguramiento de calidad. O sea, es decir, ok, ¿qué tengo? Lo analizo lo que tengo, lo que puedo hacer y qué es lo que voy a poder hacer dentro de mi alcance, del alcance del gobierno. Tengo que definir un catálogo de procesos donde se involucren las actividades. O sea, ¿qué va a hacer la oficina de calidad? ¿Va a controlar las métricas? ¿Va a controlar las políticas? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el propósito? Entonces, la estructura para gobernar todo este proceso, monitorizarlo, cómo va a ir de alguna manera supervisando que el trabajo se vaya haciendo. No qué trabajo se vaya haciendo, sino cuál va a ser las actividades que está haciendo cada analista o cada representante de QA dentro de la célula. Definición completa de los roles. Es muy importante que los roles estén muy bien definidos. Muchas veces me he encontrado con realidades en algunas empresas donde de pronto el product owner ni siquiera sabe lo que hace QA, ni siquiera tiene idea de lo que hace. Él piensa que prueba, pero no tiene idea de que genera casos de prueba, que los identifica, que después desarrolla los casos, que después se automatiza, que está 3 días tratando de conseguir datos, entonces, y están en la misma célula, entonces se supone que todo el mundo sabe, pero no todo el mundo sabe. Entonces, hay que de alguna manera ver el tema como parte de la comunicación que debe existir entre la parte de QA y el resto de la célula de trabajo. Y por otro lado, definir y reglamentar la automatización de pruebas, en el caso de la automatización de pruebas. ¿Cómo yo quiero que me automaticen? Más adelante igual lo vamos a ver, pero en el fondo, yo como cliente debo exigir, señores proveedores o mi gente interna, yo quiero que ustedes automaticen de esta forma, con estas clases, bajo esta estructura, porque en el fondo yo quiero reutilizar estos casos. No me quiero adelantar, pero en el fondo quiero tener una política para que todos automaticen de la misma forma y estandarizar un poco el modelo de automatización. Entonces, nosotros vemos esto bajo 4 pilares del gobierno de calidad. Lo primero, vemos la parte de metodología de procesos, métricas e indicadores, herramientas y automatización de pruebas, personas y gestión del conocimiento. Que a mí está al final, pero a mi juicio es uno de los puntos más importantes de este proceso. Entonces, en términos del gobierno de calidad, se define de esta forma. Más que tener un gobierno, esto no es una dictadura, por si acaso, esto no es una dictadura que el gobierno dice, esto se hace no. En el fondo esto es consensuado con los equipos, consensuado con las contrapartes de QA, que de alguna manera el gobierno se preocupa que que vela porque todas estas prácticas se cumplan bajo estos 4 pilares. Pueden haber más, pero en el fondo esto, a mi juicio, o a nuestro juicio, debiesen ser las bases de este conocimiento, o sea, las bases de cómo yo armo mi equipo de QA. Entonces, lo primero, en la parte de metodología y procesos. Lo primero es estructurar un modelo operativo. Un modelo operativo, ¿qué es lo que es? Es un manual, si ustedes quieren lo tienen en un Word, en un Confluence, en una servilleta, da lo mismo. Pero en el fondo hay que estructurarlo de alguna manera y tener dicho, miren, estos son los roles de responsabilidad de cada una de la gente que trabaja en QA, del analista, de los líderes QA o supervisores o como se llaman en sus organizaciones, de los automatizadores, de la gente que prepara datos, de la gente, los ingenieros de performance, de forma que cada uno sepa lo que hace el otro y cuál es el trabajo del otro. Hay que tener un flujo general de proceso. ¿Cómo va desde que yo recibo la solicitud de certificación hasta que finaliza? Un poco ahí traje un ejemplo muy alto nivel. Hasta que certifica. ¿Cuál es el flujo de proceso? Y este flujo debe ser conocido por todos, respetado por todos. De forma que en adelante podamos ir haciendo tener una cierta eficiencia y podamos ir viendo eficiencias dentro del proceso. Si tú no lo tienes definido, ¿qué vas a eficientar? Tienes que definirlo para luego medirlo y poder eficientar sobre lo mismo.
un proceso de cómo manejas las solicitudes, los requerimientos, los defectos, cómo vas a abordar cada uno de ellos, si recibes incidencias o mantenciones, o proyectos nuevos, o proyectos evolutivos, de alguna manera tienes que tener controlado cómo se va a comportar, porque si tienes controlado eso, vas a saber qué tipo de testing hacer, si vas a hacer un testing más exhaustivo, si puedes reutilizar pruebas, si hay pruebas de regresión definidas, entonces, en el fondo, caracterizar qué tipo de requerimientos vas a atender. Y por otro lado, dentro de este modelo operativo, que en el fondo es como un esqueleto, una estructura base, es donde tú tienes que decir, perfecto, ¿cómo van a interactuar las pruebas automáticas con todo este proceso? O las pruebas de rendimiento, o las pruebas de inspección de código. ¿Cómo van a interactuar frente con el ciclo de la certificación? Las pruebas automáticas, por ejemplo, se ejecutan en paralelo a las pruebas manuales. Hay otras, por ejemplo, tenemos otro cliente donde definimos que las pruebas automáticas se iban a ejecutar en la noche y en la mañana, y en el día se ejecutan solamente las pruebas manuales y algunas pruebas de regresión para comprobación de los ambientes de pruebas. Entonces, hay que definir cómo va la interacción. Las pruebas de rendimiento se ejecutan al final, en cada sprint, cada 2 o 3 sprint. ¿Cómo vais interactuando esas pruebas? Todo eso, de alguna manera, si nosotros lo tenemos definido, insisto, tenemos que caracterizarlo y con eso podemos ir aplicando mejoras y en el proceso y que además este proceso velar que se respete. Es parte del tema del gobierno. Yo traje aquí un ejemplo que está a muy alto nivel, que en el fondo tú gestionas la demanda, haces el sprint planning, después separas esto en el diseño de los casos de prueba. Fíjate que es importante que le des un tiempo a los datos de prueba junto con los casos de prueba, que es muy importante. Después automatizar los tests, ejecuta manuales automáticos, el sprint review y luego la gestión del conocimiento. Insisto, esto es muy alto nivel, pero la idea es que ustedes lo caractericen. Aunque partas con algo muy alto nivel, nosotros lo primero que hacemos parte de todo es esto, caracterizar el modelo, de tal manera que podamos ir aplicando sugerencias de mejora y todo eso. Y finalmente, no me quiero saltar de este tema, es la gestión del conocimiento. Cómo nosotros vamos gestionando el conocimiento que vamos aprendiendo. O sea, en el fondo, pasa un proyecto nuevo, perfecto, documentemos esto, hagamos la gestión. Para la parte de herramientas y automatización de pruebas, como parte de los pilares del gobierno. Hay básicamente dos cosas que a mí me gusta mencionar. Lo primero es tener una herramienta donde yo pueda llevar el ciclo de vida del testing. ¿Ya? Yo puse aquí 4, como las 4 más conocidas, a pesar que esto, Zephyr y X-Ray son parte de Jira, pero en el fondo son dos plugins que son muy, muy utilizados en el mercado, pero en el fondo hay herramientas que nos ayuden a soportar o de alguna manera a controlar lo de arriba, lo que estábamos viendo, el modelo operativo. En ellas tenemos que implementar el ciclo de vida de QA, es decir, que la herramienta nos ayude a viajar por este ciclo de QA. En el fondo, tener caracterizado, en el fondo que la herramienta nos vaya diciendo, perfecto, usted ahora diseña sus casos de prueba, ahora los ejecuta y ir siguiendo como todo el proceso, que no tiene necesariamente por qué ser engorroso, porque muchas veces me dicen, oye, pero es que en realidad esto requiere mucho tiempo, la metodología, implementarlo es caro. Bueno, implementarlo no es caro. El problema es cuando tú no lo tienes controlado y si tienes un problema, ir a ver dónde te ocurrió el problema, eso es caro. Eso es caro porque en el fondo pierdes toda la trazabilidad del proceso. Por otro lado, esto permite aunar los flujos de QA y los esquemas de trabajo. Supongamos que la célula les presentó un esquema donde habían varias células. Si cada célula lleva sus casos de prueba en un Excel, otro lo lleva en Word, otro lo lleva, no sé, en un Notepad y todo, entonces no puede haber una interacción, en el fondo no puedo ir reutilizando los productos o los artefactos de QA, ya sea casos automáticos, manuales, o si no los tengo de alguna manera caracterizados, si no los tengo de alguna manera aunados. En el fondo yo no voy a tener idea de lo que está haciendo el de la célula 2 o la célula 3. Entonces trabajemos todos bajo un esquema en común y que nos vaya sirviendo a todos. Por otro lado, unificar el uso de la herramienta, la ventaja que tiene es lo que les comentaba, en el fondo me permite que vaya unificándose el trabajo, que yo pueda ir interactuando con el resto de mis compañeros. Una célula no está aislada en el mundo, una célula es parte de un sistema, es parte de un producto. Entonces, de alguna manera, tengo que ser parte
esa célula tiene que ser parte del producto en general. Si quiero compartir casos de prueba, comparten componentes, comparten servicios. Por lo tanto, también los casos de prueba no son distintos. Tener un repositorio común de casos de prueba ayuda muchísimo. Da lo mismo la herramienta que lo hagas, pero tener un repositorio ayuda muchísimo porque en el fondo yo identifico lo que tengo que probar, identifico lo que adicionalmente podría probar de como una prueba no impacto, una prueba de regresión, a lo mejor una prueba para verificar que no impacte el otro sistema. Y eso me ayuda a tener un repositorio, o sea, y con un repositorio de pruebas en común me ayuda mucho a tener ordenado y tener los casos de prueba centralizados de acuerdo a la funcionalidad del negocio, y ahí hemos hecho varias cosas en varios clientes, hemos estructurado su base de pruebas de acuerdo a la función de negocio, entonces es mucho más fácil para nuestros analistas ir buscando los casos necesarios para hacer las pruebas. Por otro lado, nos brinda la capacidad de medición en todos los proyectos. Yo puedo medir, por ejemplo, cuáles son los casos de prueba de la célula 1, cuáles son los casos de prueba de la célula 5, y así una serie de cosas. Y por otro lado, me permite adicionalmente tener una homologación de herramientas y skill. En el fondo, yo no puede darse que una célula, por ejemplo, ocupe X-Ray, la otra célula ocupe Gira, Zephyr, y la otra ocupe ALM. No puede ser. Tiene que haber una homologación que toda el área de QA ocupe una sola herramienta. Y por otro lado, si yo tengo bien definidos los casos de prueba, si los casos de prueba están bien utilizados, y que a lo mejor va a ser una inversión inicial de ir escribiendo el paso a paso, que muchas veces hay gente como que se molesta con eso, pero si yo tengo una buena definición de los casos de prueba, puedo reutilizarlo. Si ustedes se fijan, esto es como muy de detenerse a mitad. O sea, si yo defino bien el caso de prueba, si Jaime define bien el caso de prueba, lo puedo utilizar Pedro, Juan, Diego, lo puedo utilizar porque en el fondo es ir siguiendo la receta. Es ir siguiendo la receta e ir mirando, e ir deteniéndose y en el fondo de decir, ok, esto voy acá, busco este dato es el que me sirve y todo. Entonces, no necesito, no dependo, no tengo tanta dependencia de Jaime, sino que en el fondo lo puedo interactuar, lo puede interactuar cualquier persona con un skill medianamente normal, ¿no? Respecto a la automatización de pruebas, yo aquí no voy a dar herramientas. O sea, lo primero, herramientas para automatizar hay muchas. Pero con ello, lo que sí quiero que se queden con el concepto. Lo primero es definir para qué quiero automatizar. Un poco lo que hablamos al inicio. Hay que automatizar todos los casos de prueba, es imposible. Yo tengo que definir un objetivo por el cual quiero automatizar. Primero, ¿por qué quiero automatizar? Porque tengo casos de prueba que se repiten muchas veces, porque tengo casos de prueba que son muy reiterativos y porque son mis casos de prueba de regresión. Perfecto. Ese es mi raciocinio. Entonces, después de definir un objetivo, si yo no tengo nada automatizado, tienes que definir un objetivo real. ¿No? En el fondo decir, ok, este primer trimestre voy a avanzar con un 30%, el segundo trimestre va a ser un 50% y el tercer trimestre, no sé, un 70% de la regresión. Pero en el fondo, ponerte un objetivo claro y no ponerte a automatizar pruebas como loco porque no te va a funcionar, porque en el fondo hay que hacerlo de una manera ordenada y tranquila. Por otro lado, es contemplar el proceso completo de la prueba. Fíjate que yo me he encontrado con clientes, en general nos hemos encontrado con clientes que me dicen, no, yo tengo todas mis pruebas automatizadas, perfecto. Tienes automatizadas las pruebas, pero no tienes automatizado, o sea, tienes automatizado solo la ejecución de la prueba. Pero resulta que después, cuando ejecutas la prueba, al analista le llega el reporte de la ejecución automática y manualmente tiene que ir, subir la evidencia, pues marcar los casos pasados. Entonces, todo el tiempo que ganaste con la automatización de prueba, la perdiste en la parte administrativa. Entonces, cuando tú automatizas un caso de prueba, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es automatizar todo desde la ejecución, generar los reportes y que los reportes automáticamente se inyecten a la herramienta Zephyr o X-Ray o ALM o el que tengas, se adjunten automáticamente y hacemos el cambio de estado. De tal manera que automatizar la prueba no solamente es la ejecución, sino que en el fondo también esta parte administrativa, porque con eso ya te vas ahorrando tiempo. Definir una arquitectura técnica de ejecución. En el fondo es la carretera, como le llamo yo. ¿Dónde voy a ejecutar los casos? No puedes depender que tus casos automáticos se ejecuten solamente en la máquina del automatizador. Esto yo tengo que ser capaz de ejecutarlo en la máquina del automatizador
de la de otros automatizadores, y además en entornos cloud, por ejemplo, en máquinas virtuales, en el fondo definir que los casos de una arquitectura que permita realizar eso. Identificar el universo de prueba automatizar. Aquí, por ejemplo, me gusta mucho usar Pareto, cuál es donde tengo menor costo y mayor beneficio. Entonces, hacer un análisis de estos casos de prueba. Perfecto, tengo muy menor esfuerzo y sí me va a entregar un alto beneficio. Entonces, analizar un poquito y no ponerse a automatizar porque yo quiero tener prueba automatizada. Tengo que tener métricas asociadas a la automatización, medir cómo voy avanzando en el proceso o no voy avanzando en el proceso, y cuál va a ser mi meta y mi retorno de inversión. Lo tengo que tener muy identificado. La clasificación en el mapa aplicativo, tengo automatizado, no sé, por decirte, en un banco las cuentas corrientes, tengo automatizado, perdón, los saldos de las cuentas corrientes, tengo automatizada la transferencia, y así ir identificándolo de acuerdo a la aplicación que yo estoy queriendo automatizar. Y por otro lado, las herramientas, lo que mencionaba, depende de lo que tú quieras automatizar. Si yo, por ejemplo, quiero automatizar mobile, bueno, uso Appium. Si yo quiero automatizar algo web, Selenium se comporta muy bien. Si yo quiero automatizar aplicaciones de escritorio, UFT también anda, sin hacerle propaganda a ellos, pero UFT anda muy bien en ese sentido. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera automatizar, es la herramienta que yo voy a escoger para que me funcione. O sea, que yo voy a escoger para automatizar. Las herramientas hoy día, sobre todo los vendors, te dicen, no, esta herramienta sirve para todo y todo. Entonces, al final, tratas de ir forzando la automatización a una herramienta que a lo mejor con otra te resulta más fácil. Pero sí, tienes que tener definido qué herramienta vas a usar, ¿ya? Y todo esto en una política de automatización, lo que les comentaba inicialmente. Definir una política, decir, señores, quiero que me automatizen de esta forma, porque finalmente el código de la automatización, por mucho que te lo haga un proveedor, es tuyo y tú tienes que ser capaz de reejecutarlo, esté o no esté el proveedor. Una de las cosas que yo siempre digo, yo prefiero que a mí me dejes como proveedor porque soy bueno y no porque dependas de mis conocimientos o que dependas de mi librería. En el fondo, yo quiero que tú me dejes porque yo soy bueno, no por el conocimiento o porque tengo atrapado el conocimiento o tengo atrapado tu código. Por lo tanto, tú tienes que tener unas políticas de automatización, decir, señores, yo quiero que ustedes me automaticen de esta forma. ¿Ok? Tal como tienes una política de desarrollo, la política de automatización aplica exactamente igual. Cuando hablaba de la carretera, un poco es esto, definir cómo y dónde voy a ejecutar. Voy a ejecutar en casos de prueba en un entorno de DevOps, voy a ejecutarlos en máquinas virtuales o en máquinas locales, o los voy a ejecutar en móviles, ya sea en móviles en browser stack, en móviles físicos. Todo esto tienes que tener de alguna manera definido cómo va a ir y dónde va a ir. ¿Ya? Por la parte de métricas e indicadores, que es nuestro tercer pilar, en el fondo, es detenerse a mirar qué es lo que voy a medir. No puedes caer en un tema que voy a medir todo. No, yo que quiero medir. Primero, define el alcance de tus métricas. Esto es parte del gobierno. El gobierno tiene que definir cuál es el alcance de las métricas. Tiene que determinar quiénes serán los stakeholders. Lo que a lo mejor a mi jefe le interese es distinto que lo que le interese al resto del equipo. O al gerente del negocio, a lo mejor le van a interesar ciertas cosas que no es lo mismo que le interesa a otro. Entonces, definir quiénes son los stakeholders, a quién yo le voy a ir a mostrar las métricas. Definir cuáles son los resultados esperados. ¿Qué es lo que yo espero? Las métricas muchas veces me ha tocado en organizaciones ir a hacer algunos assessments donde me dicen, no, pero es que a mí no me gusta mucho las métricas porque son como, no, de alguna manera nos van a acusar o en el fondo nos van a dar números rojos. En el fondo las métricas son para eso, para ver la mejora continua. Pero yo tengo que tener claro cuáles van a ser los resultados que yo quiero medir. Ok, a lo mejor hoy día estoy mal, pero mañana quiero que voy a hacer estas acciones para revertir los números. Definir los orígenes de datos. ¿De dónde voy a medir? De alguna, no sé, de Jira, de ADM, de Octane, dónde va a ser el origen de los datos. Armar los dashboards que quiero mostrar en relación a los stakeholders que yo definí, voy a tener distintos dashboards para distinta gente. Y por otro lado, es un plan de mejora y definir un plan de mejora de las desviaciones. Si yo acá, en mis resultados esperados, no tengo tan buenos resultados, bueno, voy a hacer un plan de mejora que me permita, en el fondo, ir mejorando, valga la redundancia, mejorando estas métricas.
Entonces, es muy importante ir midiendo todo el proceso, ir midiendo cómo se va comportando esto. Y por otro lado, definir controles de adherencia. Si las células, volvamos al ejemplo anterior, si las células 1, 5 y 7, queremos ver de alguna manera que estén trabajando bajo este modelo, bajo este alcance, también tengo que tener un control de adherencia. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es definir los objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero medir? Que registren los defectos, que completen los campos en X-Ray, que completen. ¿Qué es lo que yo quiero definir? ¿Cuál va a ser la audiencia que yo quiero identificar? Lo mismo un poco de arriba. Y definir la plataforma, ¿dónde lo voy a ejecutar? ¿Dónde lo voy a mostrar? O qué es lo que yo quiero controlar. Yo quiero controlar Gira, por ejemplo, y de Gira quiero controlar que se ejecute todo el proceso, por lo tanto, eso es lo que yo voy a ir a auditar, ¿vale? Y después, las métricas, ¿cómo las genero? Tiene que ser algo así, no te digo que ocupes esto, pero que en el fondo quiero que se queden con el concepto. Voy y veo, perfecto, los defectos, por ejemplo. Ah, el formulario de defectos está completo, perfecto, tiene un 100% de adherencia. El punto del control de adherencia tiene un 98%, perfecto. Pero es algo que tú puedes ver y analizar de inmediato. No ir y generar una tremenda sábana que nadie entiende nada. La idea es que tú puedas ver en una primera vista, perfecto, esto está bien o está mal, o está regular. Entonces, después si quieres hacer doble clic, bueno, pintas acá y vas haciendo doble clic, pero en el fondo las métricas es algo que tú puedes ver y analizar de forma rápida. Lo mismo, por ejemplo, para el conjunto de ejecución de pruebas, yo puedo ver, por ejemplo, si están completando todos los campos. En el fondo, traje esto como ejemplo, pero la idea es que, vuelvo a insistir con el concepto, tú vas, ves, esta no se está completando, esto tampoco, esto anda muy bien, pero de una forma rápida. Lo mismo, el proceso de control de adherencia. ¿Cómo anda la célula? Bien, más o menos, esta anda regular, esta anda mejor. Insisto, esto es cómo vas controlando, cómo el gobierno va de alguna manera atacando lo que va haciendo cada una de las células y se va en el fondo comportando el proceso. A lo mejor las primeras veces sale todo esto en rojo, no pasa nada. Con la intervención, capacitación y todo, con el tema que viene después, vas a ir haciendo que estos números vayan cambiando. ¿Cómo? Gestionando las personas y el conocimiento, que es uno de los puntos muy importantes y que muchas veces nadie los toca. Básicamente, en ese sentido, muchas veces llegamos donde nuestros clientes y les interesan las herramientas y todo, pero finalmente el tema de las personas lo dejan atrás. ¿Cómo gestionamos lo primero el conocimiento? ¿Cómo de alguna manera voy gestionando, tal como gestiono las pruebas, voy gestionando el conocimiento? ¿Cómo hago una transferencia efectiva del conocimiento? ¿Cómo voy documentando? ¿Cómo hago un plan de formación para los nuevos colaboradores, sean internos o externos? ¿Cómo voy haciendo un plan de formación para ellos? Por otro lado, si tengo, insisto, entornos multiproveedores, ¿cómo de alguna manera voy haciendo que ellos se pongan de acuerdo? Yo como cliente tengo que juntarlo y decir, para señores, señoritas, señoras, vengan ustedes, vamos a trabajar de esta forma. El entorno colaborativo entre proveedores depende del cliente, no de los proveedores, y eso es muy importante. ¿Y cómo preservo este conocimiento? Es un activo de tu empresa, tal como los casos de prueba, esto es un activo de tu empresa y gestionar eficientemente el talento. ¿Cómo voy gestionando? Jaime es muy bueno, perfecto, pero ¿cómo hago que Jaime también se dedique a hacer otras cosas y aprenda otras cosas? Porque para Jaime a lo mejor tampoco es atractivo hacer siempre lo mismo, porque él es el experto del proceso. Entonces, ¿cómo de alguna manera voy aprovechando, sobre todo en la época en que estamos hoy día, que los talentos se fugan muy rápido, y en el fondo, ¿cómo los voy gestionando? ¿Vale? La gestión del cambio. Cuando nosotros vamos a implementar estos procesos, la gestión del cambio es muy importante, porque de alguna manera permite, la gente parte con mucho miedo, muchas veces, sobre todo cuando vas a automatizar. Me he encontrado con gente que dice, no, pero que yo no quiero automatizar porque en el fondo me voy a quedar sin trabajo. Y es una realidad, es una realidad. Entonces, ¿cómo? La idea es decirles, no, no te vas a quedar sin trabajo, vas a aprender habilidades nuevas. La idea es que comprendan, acepten y apoyen el cambio desde el sitio de trabajo. Yo he visto grandes proyectos fracasar por no hacer una buena gestión del cambio, porque en el fondo tú puedes hacer capacitaciones, tú puedes hacer un montón puedes hacer muchas acciones,
pero si finalmente la gente no entiende cuál es el propósito o para qué van a cambiar, no lo ven. No lo ven y no avanzan con ello y ponen resistencia y es muy, muy complejo poder implementar herramientas, procesos, todo lo que definimos acá si la gente no lo quiere hacer. No lo quiere hacer. Y fíjate que tampoco resulta con el, bueno, esto lo haces porque yo soy tu jefe y yo te lo digo, tampoco resulta. Entonces hay que de alguna manera reencantar a la gente con esto y desde el punto de vista que como para ti, colaborador, esto es importante, independientemente que sea un proceso importante para la empresa, esto es algo importante para ti. Eso hace la gestión del cambio. Mitigan los aspectos negativos y lo hace con un conjunto de actividades y lo hace, se hace durante todo el ciclo del proyecto. ¿Ya? Entonces, con ello vas viendo la gestión de los stakeholders, quiénes son los opositores, quiénes son los, de acuerdo a una caracterización del mapa de stakeholders, quiénes son los opositores, los entusiastas, genera, haces un programa, un programa de liderazgo y del cambio, ves unos aspectos comunicacionales que son muy importantes. En el fondo, todo el resto, toda la organización, no solamente el equipo QA, toda la organización tiene que estar consciente de lo que tú estás haciendo. ¿Estás implementando una herramienta nueva? Perfecto, comunícalo, cuáles son sus ventajas, cuál es el impacto organizacional que tiene. Vamos a hacer capacitaciones para el equipo de proyecto, para todos los equipos, en el fondo, de alguna manera gestionar todos los aspectos del cambio mediante estos 6 pilares, ¿ya? Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios de esta implementación? Tienes de la implementación del gobierno. El gobierno puede ser 1, 10, 5 personas a lo mismo. Pueden ser roles que en el fondo para ti sean muy importantes. Pero este gobierno va a tener foco en la calidad. Foco en la calidad y por lo tanto, porque muchas veces estás muy inmerso en las células, en los equipos de trabajo, en el negocio, que hay que pasar el tema, que hay que pasar el plan, que hay que pasar esto, pero finalmente estás con el foco en la calidad. Esta gente, este equipo está con foco en la calidad. Dado que vas madurando en tus procesos, vas madurando en que vas documentando, vas de alguna manera con tus casos de prueba ordenados, caracterizados, tienes estimaciones de prueba que son mucho más eficientes, porque tú ya de alguna manera los casos los tienes ordenados, ya más o menos sabes cuánto tardan, puedes ir mejorando en términos, vas analizando las métricas, puedes decir, ok, yo en este tema antes me demoraba 10, ahora me demoro 5, por lo tanto tienes estimaciones más eficientes. Mejoras la calidad en términos de los sistemas, de que estás probando otras cosas, dado que tienes todo el árbol completo de pruebas, puedes proponer otras cosas que probar, tienes una eficiencia en una operación, en la operación aumento del time to market, porque en el fondo, dado que puedes, por ejemplo, solo el hecho de ir reutilizando las pruebas, si las tienes definidas, las vas reutilizando, solo por ese hecho, ya vas ganando tiempo, porque en el fondo no tienes que ir rehaciendo casos de prueba de nuevo. Dentro de estos 3.100 y tantos casos que había dicho, o 8.000 o 15.000 casos de prueba, ustedes no saben la cantidad de casos repetidos que hay y que no tienen ningún sentido tenerlos almacenados ahí, ocupando espacio en la base de datos, ocupando recursos que finalmente están ahí. Por lo tanto, si ya reutilizas casos de prueba, vas con los temas más rápidos hacia producción. Y por otro lado, lo mismo hace que disminuya el tiempo de ciclo de Cuba. ¿Y cuál es la receta para lograrlo? Lo primero, y esto es muy simple, pensar, o sea, es muy simple pensarlo, pero en el fondo no es tan complejo como pudiese ser. ¿Cómo puede contribuir Cuba en los objetivos del negocio? En el fondo, ¿cuáles son los objetivos? Y tienes que tener claro cuáles son los objetivos del negocio, en el fondo tus OKR. ¿Cuáles son tus OKR? Perfecto, una vez que yo tengo identificados los OKR, ver qué es lo que tengo y hasta dónde puedo llegar con los costos, los costos, cuánto me va a costar esto, implementar esto, no es barato, pero tampoco es tan caro. Tengo los costos para hacerlo, tengo el presupuesto, cuál va a ser el retorno de inversión y el empowerment del equipo. Y también yo como jefe tengo el suficiente empowerment para ir a pararme de las células y decirle, señores, a partir de ahora usted va a tener que hacer esto, o tengo que buscar sponsor en otro lado. Entonces tienes que analizar eso, generar un plan en detalle. No puedes hacer esto todo en un mes, en el fondo. ¿Por qué voy a empezar? No me gusta mucho esa frase. Nadie planifica fracasar, pero se fracasa por no planificar. Hay mucha gente que no le gusta planificar. La verdad es que planificar tampoco es que vayas poniendo las tareas así como muy bajo nivel, sino que en el fondo
cuáles son tus hitos más importantes, qué es lo que vas a hacer primero y qué es lo que vas a hacer después. En el fondo, planificar. Después vas donde tu jefe, ese jefe me dice que tengo todo esto y que me gustaría poder evidenciarlo. Y lo quinto, lo más importante, llamar al TISOR para que nosotros te ayudemos a, a ver esto, a aterrizarlo un poco, a de alguna manera a, a hacer esto un poco más digerible, porque mucha información, hacerlo un poco más digerible, ¿vale? Entonces, si quieres hablar cómo planificar tu limpieza, cómo en el fondo sacudir un poco y empezar a hacerlo, les dejo este QR para que puedan pincharlo, ver un poco lo que nosotros hacemos y cómo de alguna manera podemos ayudarte a contribuir con esto, que finalmente es muy importante. Si tú tienes un proceso, muchas veces dicen, no, pero es que ¿para qué voy a utilizar control? No es control, no es un control como por oposición o un control como el gobierno, insisto, no quiero que vean el gobierno como una dictadura, sino que es algo como que acompaña a los equipos, es algo que acompaña a los equipos, acompaña a los analistas, acompaña al proceso. No es para ir a ver si la gente trabaja o no trabaja, eso hay otras personas que lo hacen, pero en el fondo esto es para ir a ver que el proceso QA se contemple y que en el fondo madurémoslo. Hoy día los equipos de desarrollo están mucho más conscientes del QA, si bien cierto, agilidad es algo que ha servido mucho para sacar este control por oposición entre desarrollo y QA. Compartámoslo, hagámoslo parte de, y esto de alguna manera va a ayudar mucho. Si alguien quiere visitarnos, bueno, están bueno, acá nuestros correos, Luis, yo y todo el equipo de TISOP está preparado para escucharlo, para de alguna manera atender los requerimientos y nada, en el fondo estamos acá para poder avanzar en esto. La verdad es que en estos 40 minutos hablar de todas estas cosas está como corriendo, pero podemos profundizar muchas cosas más y la verdad es que hemos tratado con esto de darles un alcance de que hoy día cómo vemos el QA y en el fondo no sacamos nada hoy día de implementar inteligencia artificial, de implementar un montón de herramientas automatizadas. Si lo básico, lo genérico, que en el fondo son nuestros casos de prueba, que es lo básico, es lo atómico, no lo tengo ordenado, no tengo bien definido mi proceso. Si eso no lo tengo resuelto, créeme que te va a costar el doble implementar estos otros procesos automáticos o de machine learning o de inteligencia artificial. Eso, así que muchas gracias y nada, sus preguntas Bueno, o algún comentario. muchísimas, Gracias. muchísimas gracias, Vicente, Luis, Diego. Muy buena la presentación, muy interesante. Tenemos muchas preguntas, nos pasamos un poquito en el tiempo. Gracias a todos los que se quedaron hasta ahora en nuestro webinar. Y bueno, voy a pasar a leer algunas de las preguntas. Las que no lleguemos a contestar, las vamos a contestar luego vía mail. Así que bueno, vamos a ir a la primera pregunta. Analia nos consulta, ¿cómo puedo implementar el gobierno QA en mi empresa y desde dónde parto? A ver quién Bueno, toma la pregunta, Vicente. Muy bien. gracias. Gracias por la pregunta. Nosotros lo que hacemos normalmente con nuestros clientes, este proceso lo hemos implementado en varias organizaciones, y lo que hacemos nosotros primero es generar un assessment, ver qué es lo que tienes, un poco yendo hacia la receta, ver qué es lo que tienes. Entonces generamos un assessment en estos 4 pilares que hablábamos y vemos qué es lo que tienes y en ese qué es lo que tienes, cuál es la propuesta de mejora que nosotros pudiésemos implementar. Entonces, en esa propuesta de mejora, nosotros definimos ciertas tareas y que las vamos ejecutando en conjunto, que te van a ir ayudando a formar este gobierno en Cuba, en el fondo a ir solucionando pequeños gaps para ir viendo cuáles son los quick wins que tú tienes y eso, pero con este assessment nosotros de alguna manera determinamos cuál es, más que tu nivel de madurez, porque también de pronto es como un poco soberbio y decir tú estás maduro y maduro, pero en el fondo este assessment nos permite en el fondo ver cuál es la realidad y qué es lo que falta y qué es lo que podemos ganar con eso.
Y un comentario más ahí, y localizar esa receta a la problemática o a la realidad de esa Eso es. empresa, ¿no? Es decir, no agarrar recetas estándar, sino dar esos pequeños quick wins de acuerdo a los hallazgos de esa realidad. Eso es. Nosotros tenemos procesos, tenemos todos estos procesos estandarizados y todo que los aplicamos, pero de alguna manera cada empresa tiene su realidad, cada empresa tiene en el fondo, su esquema, cada empresa tiene su madurez, entonces vamos adaptando estos procesos, vamos adaptándolos de acuerdo a la realidad de cada una de las empresas. No se escucha, Caroy. Perdón, gracias. No, muchas gracias, Vicente, muy, muy clara tu explicación. Bueno, vamos a ir a la pregunta de Rodrigo, que nos consulta cómo el gobierno de Cuba puede enfrentar la migración de esos 3.142 casos de prueba a un diseño automatizado y cómo el gobierno de Cuba apoya al Product Owner en las etapas tempranas del proyecto, como por ejemplo un Customer Journey. A ver si podemos capaz sintetizar las dos. ¿Quién tomaría la pregunta? Vicente, Luis. Si quiere, puedo iniciar un poco con eso. Sí. Bueno, todo lo referente a pruebas tiene que ver con riesgos para el negocio, ¿no? Hay otro tipo de riesgos técnicos, riesgos para el negocio, y siempre recomendamos una estrategia. De nueva cuenta, todas las respuestas son de manera específica. ¿Qué es valioso para el negocio? Se hace mencionar por ahí, Vicente, una parte de la presentación, poner foco en lo valioso, hacer el uso más eficiente de los recursos, y para esto hacemos un Pareto. Ponemos foco en lo que es valioso para el negocio, lo que es valioso para el proceso mismo, y cuáles son los que tienen mayor riesgo técnico. Si nosotros llegamos, en el caso hipotético que llegamos y ya tienen sus casos de prueba diseñados y demás, es importante ver cómo están documentados. En algunas ocasiones nos hemos enfrentado a que resulta que los casos de prueba que tenemos documentados no necesariamente son todos igualmente valiosos o no todos están bien documentados. Entonces hay que analizar la situación específica, pero los tres pilares ahí que yo diría es lo que es valioso para el negocio, los riesgos conocidos técnicos y lo que tiene que ver con el foco principal del proceso. Bien. Tenemos una pregunta de Diana. Ella nos consulta, ¿el uso de producción y análisis de fallas es entonces ver luego que salga a producción la calidad o traerme datos productivos para testear? No, es en el fondo ver cómo se está comportando la aplicación en producción. Si probablemente pasaste a producción un tema, una aplicación, por ejemplo, y la aplicación está presentando fallas o está presentando algún problema, es un caso que después tú tienes que incorporarlo en QA, de forma que sea parte en el fondo, tu regresión o de alguna manera sea parte de la revisión que tú debes hacer al producto. Perfecto, Vicente. Bueno, después tenemos varias preguntas relacionadas con herramientas de automatización, ¿sí? Para temas o tipos de aplicaciones específicas, como por ejemplo videojuegos. Ahí Luis y Vicente quizás nos pueden dar una visión de algunas herramientas como para Sí, responder por estas supuesto. consultas de forma general. Sí, nosotros tenemos, no lo mostramos en esta presentación, no es el foco principal, pero tenemos alianza con los principales representantes de las herramientas top del mercado. Por ahí se mencionaba tanto de esquemas open source que de repente tienen que ver con tecnologías específicas, como también de los principales proveedores de herramientas que tienen otro tipo de cobertura en cuanto a diferentes tecnologías. Por ahí se mencionaba algo de UFT. Estamos también con alianza en el caso de herramientas como Tosca de Tricentis, que también tiene alta especialización en plataformas específicas, en el caso de SAP, Salesforce, más de 160 tecnologías. También tema de granjas de dispositivos móviles, que también luego se involucran en diferentes tipos de pruebas, tales como es Coviton, como lo es Browser Stack, diferentes tipos de herramientas. Y lo importante es hacerlo a la medida. No hay una sola receta específica herramental. Eso es importante. Eso tiene que ver tanto con el ecosistema que tienen tecnológico para lograr las mayores eficiencias y al mismo tiempo lograr el mayor
cobertura y de riesgo y demás, pero también hacer inteligencia en la integración del ecosistema que también tengan herramental. Diferentes organizaciones también tienen diferentes niveles de certificación en cuanto a temas de seguridad, y la integración de este tipo de esquemas herramientales se vuelve a la medida de nueva cuenta, ¿no? Entonces, tenemos alianza con los principales proveedores de tecnología en el caso de temas de automatización y de gestión de la calidad. Y bueno, ahí lo que les podemos ofrecer en todos los casos, digo, todas estas preguntas, también estaremos entusiasmados en poder tener para preguntas o situaciones, más que preguntas, situaciones más específicas, con mucho gusto podemos analizarlas en una sesión más personalizada con un mayor contexto. Y Luis, ahí pues veo, por ayudarles a ejemplo, identificar. perdón, una pregunta específica de Manuel orientada a pruebas en móviles reales, no emulados, así que ahí también podemos después hacer sesiones en particular porque es muy interesante esa práctica. Así es, así es. Bueno, les agradecemos a todos que se hayan sumado a nuestro webinar. La sesión está siendo grabada, luego la van a recibir por correo. Y bueno, ahí tienen los contactos de nuestros expertos para consultas, y las preguntas que no llegamos a responder por cuestiones de tiempo, las estaremos contestando en forma individual vía correo electrónico. Así que bueno, muchísimas gracias y muy interesante. Muchas gracias por el aporte experto de Diego, Luis y Vicente. No sé si Muchas quieren gracias a todos. Gracias a todos por la organización Gracias a algo. todos. Muy buen día. y por la Buen participación. día. Hasta luego. Buen día, Adiós. buenas tardes y muchas gracias por sumarse. Buen día, buena tarde.